Yo quisiera hoy compartir, vamos, aunque yo le había dicho que pues, ya íbamos a cerrar Mateo, pero hay una parte muy importante de Mateo que creo que es una de las partes, bueno, todas son importantes, pero creo que es una de las que tiene mayor interés en la Biblia, que es todo lo que tiene que ver con las parábolas. En Mateo, perdón, Mateo capítulo 13, pues se nos habla de las parábolas. Y quiero cerrar, bueno, quiero tocar el tema de las parábolas porque va ligado, va ligado con el libro que ya deben de estar leyendo. Yo espero que ya algunos ya lo estén terminando, que es El progreso del peregrino. Porque al final, el progreso del peregrino es una gran parábola. El tipo de escritura que se maneja en el libro del Progreso del Peregrino de John Bunyan es una grande, grande parábola. Entonces, pues viene muy de la mano. De hecho, hoy voy a leer algunas porciones de lo que mismo John Bunyan habla de su libro, ajá, porque él hace lo que se dice una apologética del libro. ¿Qué es una apologética? Una defensa del libro. O sea, el mismo autor, John Bunyan, hace una apologética del libro y él mismo declara que es una especie de gran parábola. Ujú. Y entonces él da sus razones y el por qué lo maneja así. Entonces, pues viene muy de la mano con lo que es Mateo capítulo 13, porque Mateo capítulo 13, ahí se especifica el porqué de las parábolas. Ujú. Eh, que por cierto, algo vimos ¿cuándo fue? El domingo anterior, porque es en atención lo de las parábolas a una profecía de Isaías, donde dice que nuestro Señor Jesucristo, que pues él iba a usar, bueno, en el Antiguo Testamento se habla de las parábolas, que él iba a hablar en enigmas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan o oigan y no lo sane. Es algo interesante porque decíamos que esto es parte del endurecimiento que Dios provocó en el pueblo de Israel, para que no comprendieran al 100% lo que implica las parábolas. Porque al final, pues ahorita es el tiempo de la iglesia gentil, que somos nosotros. La iglesia gentil es la iglesia que sale de Cristo, pero que no venimos de genética hebrea. No venimos de genética hebrea, jacobiana, sino que nosotros somos ahora sí de una genética espiritual. Entonces, eso pues lo tocamos el domingo, en la prédica del domingo, que se llamó el endurecimiento de Israel, donde hay un endurecimiento parcial. Pero es interesante porque una forma de ver el endurecimiento que provocó Dios al pueblo de Israel, pues es precisamente hablarle en parábolas para que no entendieran
completamente el simbolismo o la implicación de las parábolas. Trato de Dios para con Israel. Pero en cambio, para la iglesia gentil, para nosotros, sí está dado en la medida que investiguemos, que estudiemos y que le pidamos a Dios dirección, el entender las parábolas. Y eso se ve claramente en Isaías 45. Dice ahí, Isaías 45:1. Así dice el Señor a Ciro su ungido, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Y aquí en este pasaje profético hace referencia a Ciro, pero Ciro, pues usted sabe que es un rey en Babilonia, un rey persa, ajá, y le dice su ungido. Bueno, la palabra Cristo es ungido, lo mismo que la palabra Mesías. Mesías es en hebreo y Cristo es en griego, pero tanto Mesías y Cristo significan ungido. Ujú. Entonces los cristianos pues, somos ungidos. La palabra cristiano pues significa ungidos. Entonces cuando Dios hace referencia a Ciro, un rey persa en Babilonia, pues es una representación de la iglesia gentil, la que viene de genética hebrea, porque le dice su ungido. Podemos decir, así dice Señor a Ciro, su cristiano. En hebreo es Mesías, su Mesías, o en griego, su ungido, su cristiano. Entonces, este es un mensaje para la iglesia de Cristo. Y le dice a esta iglesia o a este Ciro, representación de la iglesia, yo iré delante de ti, allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Ahí tendríamos que explicar qué implica eso. Pero el versículo 3 dice, te daré los tesoros ocultos, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy, para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre y te he honrado, aunque no me conocías. Y esto es lo que le está diciendo a los gentiles, la iglesia gentil, uh-huh, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, pero aquí lo interesante es que para Ciro, representación de la iglesia gentil, de la iglesia de Cristo, la ungida, la iglesia cristiana, le dice, te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, y que sepas que yo soy Jehová, Dios de Israel. Entonces, a este Ciro, póngalo entre comillas, iglesia de Cristo, iglesia gentil, la iglesia del Mesías, del Cristo, del ungido, se le dan los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos. Se le da el entendimiento y la revelación de la palabra. Uh-huh. Se le da entendimiento y la revelación de la palabra. Y hay algo similar, todavía más, en el libro de Génesis, con respecto de Isaacar, cuando se da una profecía con respecto
de Isaacar. Déjeme buscar aquí. En Isaacar 49. Aquí estamos viendo la bendición que da Jacob cuando él ya sabía que ya estaba a punto de partir, manda a traer a sus hijos y los empieza a bendecir. Y bendice a Rubén, a Simeón, a Judá, etcétera, etcétera. Pero cuando habla de Isaacar, cuando habla de Isaacar, dice, Isaacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. A ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Bueno, esta es una profecía para Isaacar. Es una profecía para Isaacar. Pero, y se le dice, se le compara, en este caso, con un asno que tiene la característica de entrar en reposo. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar. Ajá. Entonces, el descanso de los de Isaacar, el reposo de los de Isaacar es trabajar, poner el hombro para llevar carga. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque dice la Escritura, Nuevo Testamento, debemos de llevar las cargas los unos con los otros. Cuando Cristo habla a la iglesia, dice, llevemos las cargas los unos con los otros. Y también Cristo le dice a la iglesia que vengan a Él los que quieren descansar, porque su carga es fácil y ligera de llevar. Y les había comentado que la forma que Jesucristo da descanso es tomar el yugo, que es el madero que une la cabeza de los bueyes, donde se cuelga el arado, un instrumento metálico, una especie de navaja grande que se entierra en la tierra y abre surco. Y entonces la forma como Jesucristo da descanso es cuando tomamos el yugo y empezamos a hacer surcos derechos. O sea, nos ponemos a trabajar. La forma como Cristo da el descanso es a través del trabajo, porque el trabajo honesto, el trabajo bajo la dirección de Dios, el empezar a hacer las cosas honestas, rectas y derechas, pues es lo que nos da descanso. En otras palabras, pues no tenemos una conciencia que nos acuse, no tenemos cosas ocultas, estamos caminando tranquilos y calmados porque estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo lo correcto, lo recto, lo honesto, y por eso tenemos descanso. Dice, ¿quieres descansar? Ponte el yugo. Entonces, tiene que ver con Isaacar, porque a este Isaacar su reposo es trabajar, su descanso es trabajar. En otras palabras, aunque aquí, bueno, usa la figura del asno, Jesucristo usa la figura del buey. Al final son animales de carga. Ajá. Pero a este Isaacar, ¿y qué tiene que ver con las parábolas? A este Isaacar es interesante porque se le vuelve a dar una profecía a Isaacar, pero ya no fue Jacob, en este caso, eh, ¿cómo se llama? Ya no fue de parte de Jacob al hijo individual, sino ya es la bendición de parte de Moisés a la tribu. Es de Moisés a la tribu. Y en este caso, la bendición de Moisés a la tribu de Isaacar le dice,
Empieza en Deuteronomio 33:18. De Zabulón dijo, alégrate Zabulón en tus salidas, y tú Isaacar en tus tiendas. Entonces, esto está destinado para Isaacar, que está en sus tiendas. Dice, llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. De la abundancia de los mares y del tesoro escondido, los tesoros escondidos en la arena. ¿Y quién es Isaacar? El que pone que su descanso lo haya poniendo su carga para trabajar. Figura de la iglesia de Cristo, a la cual Jesucristo le dice, ¿quieres descansar? Ponte en mi yugo y empieza a hacer surcos derechos y lleva las cargas los unos con los otros. Entonces Isaacar representa a la iglesia de Cristo, y aquí dice Isaacar le van a dar la abundancia de los mares y los tesoros escondidos. Otra vez, tesoros escondidos de la arena. ¿Qué quiere decir? Pues los secretos. Lo que dice Isaías 45 para Ciro, la riqueza de los lugares secretos. Pues a este Isaacar, que también representa, es figura de la iglesia de Cristo, que le gusta que su descanso lo obtiene a través del trabajo de tomar el yugo, la yunta y hacer las cosas rectas en Cristo Jesús, pues te vamos a dar los tesoros escondidos de la arena. Y la abundancia de los mares. Dice un pasaje, porque la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Entonces el mar en ese sentido representa la llenura y el conocimiento de lo que Dios da. Entonces cuando le dice, te vamos a dar la abundancia de los mares, pues te vamos a dar el conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, con estos dos pequeños pasajes, eh, entendemos lo que quiere decir los tesoros ocultos. ¿Y dónde se ven esos tesoros ocultos? En las parábolas. En las parábolas, que son enigmas, que están en Mateo capítulo 13. Usted lea Mateo capítulo 13 y ahí aparecen el discurso de las parábolas. Y ahí son parábolas que pues hay que entenderlas, hay que comprenderlas, y que Cristo, a la iglesia de Cristo, a los que le seguían en ese tiempo, les hablaba en parábolas, pero aparte les explicaba el significado de las parábolas, cosa que no hacía con el pueblo de Israel completo, sino ya esto era para los que eran sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo. Ajá. Entonces a sus seguidores cercanos, a ellos sí les daba, les descifraba el entendimiento de la parábola. O sea, les mostraba los tesoros escondidos, ocultos, la enseñanza de la parábola. Ajá. Y mire, dice Mateo 13:1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó, ¿en dónde? A la orilla del mar. Y se sentó a la orilla del mar. ¿Por qué es interesante? Porque según leímos Deuteronomio 33, 18, 19, Isaacar, que representa también a la iglesia de Cristo, porque es la que pone su hombro para descansar cuando lo ofrece para llevar carga, llevar las cargas los unos con los otros, le dice, van a disfrutar de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos de la arena. La abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Y qué interesante, porque todo el contexto de Mateo capítulo 13, cuando empieza a hablar de las parábolas, pues ahí está.
está sentado en la orilla del mar, donde hay precisamente las dos cosas que menciona Isaacar, arena y mar. Y entonces, ¿qué les está dando? El conocimiento, la enseñanza, la revelación, los tesoros. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Arena en la orilla. Entonces, mientras estaban golpeando las olas, iban y venían, él ahí, en la orilla del mar. Ha de haber sido algo precioso. Imagínense eh, qué clases tan especiales eran escuchar a Jesucristo y sentados en la orilla del mar, y en ocasiones entraba el agua, dependiendo de la ola, pues entraba de más y hasta los alcanzaba a mojar, a empapar. O sea, pero véalo de una manera espiritual. Y ahí él empieza a hablarles de las parábolas. Y dice, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Vea la escena. Jesucristo ya en una barca, ahora sí, meciéndose en la barca, porque pues obviamente las olas iban y venían, y él dándole la enseñanza al mover de las olas sobre de la barca, y los demás de pie en la playa, pisando la arena. Y dice aquí, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se las comieron, otra parte cayó en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas al 100 por 1, otros al 60 y otras al 30. El que tiene oídos, que oiga. Y ahí empieza. Y se va a dar cuenta cuando empecemos a leer, bueno, que yo espero que ya esté leyendo, perdón la insistencia, usted ya debe de estar leyendo El progreso del peregrino. Y cuando usted esté leyendo ya El progreso del peregrino, aunque ahí no se lo dice el libro en el desarrollo, ahí no se lo dice, pero usted va a intuir en el desarrollo de la lectura, va a intuir qué versículos están apoyando lo que dice el libro. De hecho, vamos a hacer ahí una breve lectura en un ratito. Ajá. Pero usted va a intuir, esto hace alusión a lo que dice Mateo, a lo que dice la Biblia. Aquí está. ¿Por qué? Porque obviamente el libro, aunque el libro, el progreso del peregrino, es una grande parábola. O sea, el libro completo es una parábola. Y aparecen personajes muy curiosos, aparece Cristiano, eh, aparece este obstinado, aparece amable, aparece la ciudad de la destrucción, aparece la prudencia carnal, o sea, aparece auxilio, aparece el pantano de la desolación, bueno, una serie de personajes y con unos nombres muy curiosos en cuanto a los personajes y los lugares, porque al final son parábolas, son parábolas, y ahí se van narrando un montón de cosas. Entonces, cuando usted esté leyendo ya, porque ya lo debe de estar leyendo, en automático le van a venir a su mente, pues, pasajes que usted ya ha leído de la Biblia. Es obvio, es obvio,
que no se puede entender cabalmente o plenamente o se puede disfrutar el progreso del peregrino si no antes ha habido una lectura de la Biblia. Si el progreso del peregrino se lo diéramos a una persona completamente inconversa, que no sabe nada de la Biblia, no le hallaría chiste, no le hallaría sabor, se le haría un libro, pues, muy, tal vez hasta sin sentido, tratando de comprender y entender lo que está ahí. Pero para aquel que ya leyó, que ya tiene tiempo leyendo la Biblia, va a entender muchas cosas y las va a comprender de una manera, pues, relativamente fácil. Las va a comprender de una manera relativamente fácil. ¿Mm? Eh, Se encuentra usted con la ciudad de la moralidad, cuyo gobernante es el señor legalismo, y el hijo del legalismo es urbanismo. Bueno, etcétera. Hay tantas cosas ahí muy, muy bonitas que ya después platicaremos. Pero por eso era importante tener una lectura previa, en este caso Mateo, porque usted se va a dar cuenta que mucho de lo que dice Mateo viene entreverado en el desarrollo de la historia del progreso del peregrino. Pero bueno, entonces, pues al igual que las parábolas que están en la Biblia, hay que sacar los tesoros escondidos, hay que sacar los tesoros escondidos que están dentro de la parábola, la enseñanza guardada. Hay que sentarse en la orilla del mar y escuchar a Cristo mecido sobre una barca, como la profecía que se le da a Isaacar. Se te dará los tesoros escondidos de la arena y la abundancia de los mares. O lo que se le dice a Isaías, en Isaías 45, a Ciro el ungido, figura de la iglesia de Cristo, los tesoros de los lugares secretos. Entonces, usted tiene que leer el progreso del peregrino y tiene que tratar de sacar los secretos, las cosas escondidas. Hay tantas cosas ahí tan bonitas y lo puede ver de una manera y lo puede ver de otra, porque depende cómo escarbe y hasta donde escarbe, pues se va a encontrar un montón de cosas. Esa es la característica del progreso del peregrino, que tiene una riqueza secreta, escondida, que a simple vista tal vez no se muestra, pero para aquellos que se meten y sobre todo con un corazón agradecido y dispuesto, pues van a entender un montón de cosas. Ajá. Entonces, Mateo 13, pues empieza pues ya con las parábolas, aquí está la parábola del sembrador, de la semilla que cae en distintos tipos de terrenos, y dice aquí, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, los tesoros ocultos, los lugares secretos, los tesoros de la arena, la abundancia de los mares, a la iglesia, a ti y a mí, porque a vosotros os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, no por el momento, y eso ya lo explicamos el domingo, porque hay un endurecimiento parcial en el pueblo de Israel, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oye con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane.
Y como ya lo explica, por eso yo le recomiendo, ahora sí que mi exhortación, vea el tema del domingo, el endurecimiento de Israel, porque ahí lo explico con más detalle. No es que Dios, Jesucristo no quiera que se salven, que no se salven, no, de momento no, porque tiene que entrar la plenitud de los gentiles. Ya después que entre la plenitud de los gentiles, entonces ya vendrá para ellos la apertura, el entendimiento y la comprensión. Dice, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y yo añadiría, y entienden, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y para que vean que esto es cierto, en automático posteriormente les empieza a explicar la parábola. Mientras algunos viendo, no teniendo, ¿cómo se llama? Eh, no viendo y no entendiendo, a ellos se les dijo el significado. A ellos sí les dijeron, aquí están los tesoros ocultos, los tesoros guardados. Aquí está la comprensión. Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que quien sembró la semilla junto al camino, que es el terreno duro, porque la semilla no entra, queda encima, superficial. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y se va a acordar de estos versículos, o algunos tal vez ya lo están relacionando, si es que ya están leyendo el progreso del peregrino. Cuando llegan al pantano del desaliento, pues el desaliento hace que se vaya. Bueno, ya le estoy dando spoilers del progreso del peregrino. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. La oye y la entiende. Es importante porque hay gente que nada más la oye, pero no entiende. No, la oye y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Y eso pues ya depende de cada quien, del crecimiento espiritual que tenga cada quien. Algunos entenderán una partecita, otros entenderán un poquito más y otros serán más. Está bien, hay diferentes niveles de crecimiento, no todos somos iguales, pero el chiste es entender. Y bueno, y ya si usted se sigue, pues ya viene aquí, pues una serie de parábolas. Empieza la parábola de la cizaña. Uh-huh. Entonces, pues aquí va. Viene luego la parábola del grano de mostaza y la levadura. Uh-huh. Por ejemplo, esta parábola, la primera, la de la cizaña, posteriormente le explica, Jesucristo le explica. Ajá. Dice aquí, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diréis a los segadores, recoged primero la cizaña, atad en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Y ya posteriormente viene la explicación. Entonces dejó a la multitud, Mateo 13:36,
entró en la casa, se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y aquí ya viene la explicación. Entonces, a ese grupo les daba la explicación y nosotros, que somos parte de ese grupo hoy en día, pues estamos recibiendo la explicación y aquí Cristo nos está explicando por cuanto lo estás leyendo. Y respondiendo, él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y entonces los juntos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Y ya está. Te da la parábola y te da la explicación. Ya, si tú quieres, podemos nosotros hacer explicación de la explicación, pero eso ya seríamos nosotros. Pero ya la enseñanza, el entendimiento, el significado de la parábola ya está. Ya después, pues, ya nosotros tendríamos que hacer, pues digo, si queremos abundar más, pues hacer la explicación de la explicación. Pero bueno, eso ya es añadirle más. Uh-huh. Entonces, hay parábolas que Jesucristo sí da a conocer, pero hay parábolas que no dice. Esa ya no las deja para que nosotros las interpretemos. Por ejemplo, el grano de mostaza y la levadura. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y les dijo otra parábola. Entonces, por ejemplo, esta no da la explicación. Esta no da la explicación. Esta la tendríamos que explicar nosotros. Y por cierto, esta yo ya te la expliqué. En su momento yo ya te la expliqué. Y bueno, no me voy a detener aquí en la explicación porque pues, nos vamos a alargar otra hora, pero esta es una parábola muy bonita porque tiene que ver con la creación del universo. Tiene que ver con la creación del universo, esta parábola. La semilla, que es el grano de mostaza, que crece y se vuelve una hortaliza y después se hace un árbol, se refiere a todo lo que es el universo. Y es interesante porque aquí aparentemente hay un detalle como que si fuera un error. ¿Por qué? Porque dice aquí, de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. En realidad, el grano de mostaza que después crece a hortaliza, no se hacen árboles. ¿Qué es una hortaliza? Pues es una planta de cultivo tallo verde. Son de tallo verde. Ya cuando se hacen árbol, ese tallo verde, pues ya se vuelve madera, tronco. Bueno, las hortalizas de mostaza no se hacen árbol. O sea, no existe el árbol de mostaza. Lo más que llega a ser es una hortaliza, que por cierto son unas flores amarillas con tallo verde, pero no existen los árboles de mostaza, porque las hortalizas de mostaza no se hacen árboles. Y entonces aquí, ¿por qué dice? Entonces es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Bueno, pues esto lo tenemos que explicar y la Biblia se explica con la Biblia. La Biblia se, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. ¿Qué es la Biblia? Digo, ¿qué es la mostaza? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, entonces la mostaza tiene que ver con la fe. La fe
viene representada en la mostaza o en un grano de mostaza, que es una semilla muy chiquitita, es una de las semillas más pequeñitas, pero tiene que ver con la fe. Y lo que no Dios pide de nosotros, pues es un pequeño granito, un pequeño acto de fe. Y cuando ese pequeño acto de fe se desarrolla, crece, llega a nivel de hortaliza. Pero si sigue creciendo, ya entramos en el ámbito de lo imposible. ¿Por qué? Porque en la realidad no existe el árbol de mostaza. Bueno, en el mundo natural. En el mundo natural no existe el árbol de mostaza. Lo más que llega es hacer hortaliza. Pero en el ámbito espiritual, en el ámbito de lo imposible, en el ámbito de lo sobrenatural, dice la escritura que él llama a las cosas que no son como que si fueran. Y entonces, pues la hortaliza se vuelve árbol. Y eso es cuando ya tenemos una fe de otro nivel, cuando empiezan a suceder los actos increíbles, los actos que se salen ya de la norma, de lo natural, y entramos en el terreno sobrenatural, en el terreno de los milagros. Y eso tiene que ver con la fe. Bueno, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y bueno, yo les digo, la Biblia se explica con la Biblia. ¿Qué es la levadura? Jesucristo más, si tú sigues leyendo la Biblia, dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Así dice Jesucristo. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y mismo el versículo más adelante dice, haciendo referencia a que cuídense de la enseñanza de los fariseos. Entonces ahí está ya la respuesta. ¿Qué es la levadura? La levadura tiene que ver con enseñanza. Cuando dice Jesucristo, cuídense de la levadura, cuídense de la enseñanza de los fariseos. Y entonces el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. Es una enseñanza que corrompió, que se metió. Y esto lo podemos interpretar. Hoy en día, desafortunadamente, ya está habiendo mucha levadura en la iglesia. Se está metiendo mucha levadura, mucha doctrina mala, mucha enseñanza corrupta. ¿Mm? Entonces, esta es una primera aproximación para esta parábola. Pero si tú quieres ver lo que implica por completo esta parábola, hay un tema en internet que predicó por ahí un loquito que se llama Javier Soria, donde te dice que la mujer que tomó y escondió 3 medidas de harina y que todo quedó fermentado, que escondió levadura en 3 medidas de harina y todo quedó fermentado, echado a perder, es la sabiduría del principio. Y el tema se llama la sabiduría que escondió levadura en 3 medidas de harina. Así se llama, la sabiduría que escondió levadura en 3 medidas de harina. Ahí viene todo el desarrollo completito. Entonces, si tú quieres ver que ya con más detalle, este es un solo versículo, ahí viene todo. Y tiene que ver con la sabiduría del principio, que estaba con Dios haciéndolo todo. Pero en un nivel básico, levadura tiene que ver con enseñanza, y es una enseñanza que se mete y corrompe, que ahorita hay mucho. Entonces, pues ahí está, Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola. Fíjense, nada les hablaba sin parábola. O sea, siempre les hablaba en enigma, para que viendo no vean y oyendo no entiendan y no se sanen. Bueno, algunos, pero a ustedes, Ciro, te doy los tesoros ocultos de los lugares secretos.
A ustedes, los ciros, los ungidos, los cristianos, a ustedes los Isaacar, que son los que ponen su hombro para descansar, o sea, para cargar, para trabajar, son los que toman el yugo. Te doy los, las riquezas, los tesoros escondidos en la arena y, ¿cómo se llama? Las profundidades del mar. Y ahí sí empezó Cristo sentado a la orilla del mar. A unos no, pero a otros sí. Y eso ya es problema. Yo no me voy a enojar con Dios, y menos me voy a enojar si yo soy el que está siendo agraciado, distinguido para entender y comprender los secretos que están ahí. Porque a lo mejor sí te choca, te choquea, y ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no quiere que Israel? Mira, ni te metas en problemas, ese es trato de Dios con su pueblo, Israel. Porque hay gente que quiere saber a fuerza, pero ¿por qué? Porque pues yo no sé. Así Dios quiere tratar. Es como cuando dice la escritura, el Espíritu da como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere y a quien quiere y de la manera que quiere. Punto y se acabó. No, yo no voy a entrar en ese. ¿Y por qué? Dios quiere tratar así. Entonces, a algunos les endurece. Dimos un montón de ejemplos. Otra vez la del domingo. A Faraón lo endureció. Al pueblo de Israel lo endureció. A los estos, a las tribus de la tierra prometida, Hebeos, Fereceos, los endureció. A un montón de personajes los endureció. Pues al pueblo de Israel también lo endureció. Es parte del trato. Ya el por qué exactamente no lo sé, pero así Dios trata. Y Él da como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere y de la manera que quiere. Y si Dios quiere tratar así, ni modo. Menos me voy a poner yo a discutir, siendo que yo soy de los agraciados en el cual Dios está dando el entendimiento. Pero dice aquí, todo esto Jesús, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas. Una cosa es ser, perdón, a lo mejor se oye feo, a lo mejor se oye feo lo que voy a decir, pero te voy a parafrasear este versículo. Todo esto habló Jesús en parábolas a los del montón, las multitudes. Todo esto habló Jesús en parábolas a los del montón y nada les hablaba sin parábolas. Una cosa es ser del montón, de las multitudes, y otra cosa ya de los cercanos. Dice, a ti sí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas y hablaré de las cosas ocultas desde la creación del mundo. Quiere decir que también dentro de lo que está en las parábolas están las cosas ocultas y guardadas de la creación del mundo. Ahí está muy clarito. Abriré mi boca en parábolas y hablaré de las cosas ocultas desde la fundación o la creación del mundo. O, de acuerdo a la traducción, desde la concepción del cosmos. Fundación es a concepción, mundo es cosmos. Te hablaré de la concepción del cosmos. Por eso te digo que la hortaliza, el grano de mostaza que se hace hortaliza y después se convierte en un árbol grande, tiene que ver con el universo. Tiene que ver con el universo. Por eso te digo que la mujer que esconde levadura en 3 medidas de harina tiene que ver con la sabiduría que estuvo en el principio con Dios ordenándolo todo. ¿Y por qué digo eso? Porque aquí me lo está diciendo claramente que en las parábolas vienen las cosas ocultas de la concepción del cosmos. Y aquí viene la parábola de la enseñanza, la parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría va por ello, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Y quién es el tesoro escondido?
Bueno, desde mi punto de vista y como yo lo entendí y yo lo interpreté, para mí el tesoro escondido es no la iglesia, la novia, la novia, la novia, porque no es lo mismo iglesia que novia. Pero si quieres verlo completo, hay un tema en internet que así se llama, el tesoro escondido. Te remito a ese loquito predicador Javier Soria y hay un tema que así se llama, el tesoro escondido. El tesoro escondido. Te remito. Ve y lo puedes ver con toda calma y ahí viene con lujo de detalle toda la explicación. La perla, la parábola de la perla de gran valor. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió y todo lo que tenía y la compró. Y aquí tiene que ver mucho, esta va muy de la mano del anterior. ¿Por qué? Si tú recuerdas lo que dice Proverbios capítulo 30 o 31, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa el valor de las perlas preciosas. Su valor sobrepasa el valor de las perlas preciosas. Mujer preciosa, hermosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa el valor de las perlas. Ahora, y esto, bueno, no, aquí te doy un dato, nada más un dato para que entendamos un poquito. Ahorita estoy metiéndome así, pero de pasada con todo esto. ¿Sabes cómo se forma una perla? La perla es un molusco, perdón, el que hace la perla es un molusco. El molusco, pues, es ese animalito que está metido en un caparazón que se llama concha. Perdón, yo sé que para los argentinos la palabra tiene otra connotación, pero discúlpenme, aquí en México se maneja así. Tenemos que cuidar el lenguaje. Bueno, está en su coraza, vamos a decirle coraza para no meternos en problemas. Entonces está el molusco en su coraza y en ocasiones este molúsculo pues, tiene que comer y para comer abre la coraza, ¿sí? La abre y en ocasiones se llega a meter alguna basurita, algún granito de arena, alguna piedrita y se incrusta en el cuerpo del molusco, se incrusta en el cuerpo del molusco. ¿Y qué es lo que provoca? Que obviamente el molusco siente algo que le irrita, que le lastima, como cuando a ti te cae una basurita en el ojo y que te estás talle y talle y hace que tu ojo lagrimee porque te duele, etcétera, etcétera. Bueno, uno como sea, pues tarde que temprano se puede quitar la basurita del ojo. Pero un molusco, ¿cómo le hace? No tiene manos como para poder quitarse esa basurita que le está irritando. Entonces, como un mecanismo de defensa, el molusco secreta una sustancia que se llama nácar. El molusco secreta una sustancia gelatinosa que se llama nácar y que va envolviendo ese granito o esa basurita y que al paso del tiempo se solidifica y de esa manera se forma la perla. En otras palabras, la perla es producto del dolor y el sufrimiento del molusco. La perla es producto, fruto del dolor y sufrimiento del molusco. Entonces, una perla de gran valor es una persona, es una iglesia, es una mujer, producto del dolor y del sufrimiento, producto de la prueba, producto de la dificultad. Y es lo que va dando hermosura a esa iglesia, a esa persona. Por eso dice, mujer virtuosa,
¿quién la hallará? Pensando en la iglesia. Su valor sobrepasa el valor de las perlas, porque la iglesia va obteniendo su hermosura debido en ocasiones al dolor y al sufrimiento. Y obviamente, pues no todos están dispuestos a hacer perlas, porque van evitando el dolor o el sufrimiento en Cristo Jesús. Entonces, fíjate, cómo cada parábola tiene su entendimiento, tiene su significado, tiene su, ¿cómo se llama? Su secreto. Y esto es, yo te lo estoy dando desde el punto de vista que yo lo he entendido. Y a lo mejor tú puedes encontrar más cosas, tú le puedes dar otro enfoque, tú le puedes dar otro sesgo. No es precisamente el que yo te estoy dando. Yo esto es de lo que yo he entendido, pero a lo mejor tú lo puedes entender de otra manera y es válido, es válido. Dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Dice la escritura, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, cuando dice que el escriba, o que se ha convertido en un discípulo del reino, es semejante al dueño de la casa que saca de su corazón cosas nuevas y cosas viejas. Y dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué tenemos en nuestro corazón? Por eso tenemos que sustituir lo perverso que muchas veces hay en nuestro corazón por cosas ya nuevas y diferentes, por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, por el entendimiento de su palabra, para que nuestro corazón empiece a ver cosas buenas. La parábola de la red, la parábola de la red, el reino de los cielos también es semejante a una red barredora que se echó en el mar y recogió peces de todas clases. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa, se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre de los justos y los arrojarán en el horno del fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces aquí te dice la parábola y en automático luego te dice el significado. Te dice la parábola de la red de los peces buenos y peces malos y en automático te da el significado. Así va a ser en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos dentro de los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Pero todavía uno queriendo puede encontrar más datos. Yo te voy a aportar aquí un dato, ya un poquito, eh, ya, ¿cómo decirte? Un dato que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque una vez que sacan los peces, ok, sacan a los malos, perfecto, desechan a los malos. Pero ¿qué hacen con los buenos, los peces buenos? Porque muchos de esos peces buenos, ¿a dónde van a ir a dar? Pues al mercado, para venderlos en el mercado y otra gente agarra y coma. Porque, por ejemplo, muchos de los discípulos de Jesucristo, pues eran pescadores y vivían del comercio de la venta de pescado, por eso eran pescadores. Entonces, ¿qué hacen con el pescado bueno? ¿Sabes qué hacen con el pescado bueno? Lo abren por mitad al pescado
y sacan las entrañas. O sea, lo abren y sacan todas las vísceras, las entrañas. ¿Para qué? O sea, lo limpian por dentro, lo dejan sin vísceras, porque muchas veces el trayecto para en lo que llega el pez ya al puesto de venta en el mercado, hay veces que pasan días. Entonces, para que no se descomponga, lo tienen que limpiar. Lo sacan las vísceras una vez que ya ha sido pescado. Y ahí está otra enseñanza. Ahí está otra enseñanza. Todo cristiano recién convertido que ya fue atrapado por la red del evangelio y que es un pez bueno, pues después tiene que pasar por ministración. Hay que sacarle las vísceras. Hay que destriparlo. O sea, hay que limpiarlo. No se puede quedar así porque si no se echa a perder. Entonces a los peces, hermanos en Cristo, recién sacados del mar del mundo y que fueron atrapados por la red del Evangelio, por la red de la palabra, pues después hay que empezar a ministrarlos, sacarles todo el triperío para que no se pudran y se echen a perder. Entonces ve, o sea, puedes sacar un montón de cosas y al final, pues ahí está, ya te di de a golpe, pues una remembranza de lo que es Mateo capítulo 13 acerca de las parábolas. Y es interesante que al final las parábolas terminan porque dice Jesucristo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Por qué es interesante? Porque a quién se le dan la riqueza de los lugares secretos, los tesoros escondidos de la arena. Ciro, ungido, Mesías, iglesia cristiana gentil. Y sacar figura de los que toman carga, que su carga, que su descanso es la carga. Son los que toman el yugo, la yunta, y se les entregan la abundancia de los mares y los tesoros secretos de la arena. Entonces a ellos se les da. Y entonces como a ellos se les da, pueden sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y esto a lo mejor yo lo entiendo bien, porque hay veces que yo cuando hago un estudio, una prédica, hay cosas que son completamente nuevas y hay otras que ya son cosas anteriores que he dado, pero que de alguna manera hay que volverlas a sacar. Y aunque tal vez se les da otra explicación, se les da otra vertiente, se les da otra aplicación, pero tengo que sacar de cosas anteriores para ayudar a explicar lo que estoy diciendo y luego hay veces que saco completamente cosas nuevas. Amén y amén. Ahora sí, vamos a entrar a preguntas, mis hermanos. Amén. Si alguien quiere preguntar algo, por favor, adelante. Levante ahí su manita. Ah, ya veo aquí a mi hermana Mari Hernández. Espero que ya esté mejorcita mi hermana Mari. Eh, qué bueno que la veo por aquí. Amén. Entonces, preguntas, mis hermanos. Ah, bueno, ahí está Fernando.
Adelante. Sí, Eh, pastor. Buenas noches. buenas noches. Bueno, pues yo quisiera decir esto. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Dios, es misericordia, es amor y es justicia, pastor. Entonces, ahorita con lo que nos está diciendo, pues, lo que nos platicó ahorita, yo quiero entender o yo entiendo, pues, que su justicia, la justicia de nuestro Señor, es esta, ¿no? Que cuando lo que usted nos dijo ahorita, que ves que nosotros nos desviamos, pues no sé, por causas de aquí del mundo, de la tierra, nuestras preocupaciones, y el Señor muestra su justicia de algún modo, pues, que nosotros no podemos entender, sea con alguna enfermedad o sea con algún problema que tengamos por ahí. Yo entiendo, pues, pastor, que eso sería como la justicia, ¿no? Su justicia de él, de Dios. No sé, esa sería mi pregunta. Sí, sí, básicamente sí, pues vamos, es nada más que recuerden que, bueno, es su justicia porque Él es el que nos justifica. Si Él nos justifica, pasa por alto nuestros pecados, porque otro es el que los toma, que es Cristo Jesús. Él paga por nuestras transgresiones. Entonces, al Él pagar, nosotros tomamos la justicia de Dios. Y ya después vendrá, pues, un crecimiento que es la santificación. Amén. Eh, ¿Más preguntas, mis hermanos? Mi hermana Catherine, por favor. Levante ahí su manita. Digo, perdón, abra ahí su micrófono, mi hermana Catherine. Ahí está. Ahora sí. Sí, ahí se oye. Perfecto. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. Bendiciones para todos. Em, yo creo que basándonos en la palabra del Señor, lo fundamental es creer, aun cuando uno pueda estar en aflicción, en valle de sombra y de muerte, como dice la palabra, el no dejar de creer, porque dice la palabra que a Abraham le fue contado por justicia el creer en la ordenanza que le estaba dando el Padre. Entonces podemos estar en mucha aflicción, pero es no dejar de creer. Eso es lo que tenemos que mantener firme, mantenernos firmes en nuestra creencia que el Señor siempre va a encontrar una puerta de salida a nuestra aflicción. Y entender que al Ah, final todo, para un cristiano, todo viene para bien, ¿no? amén. Obviamente cuando hablamos de creer, pues ya es obligatorio ya hablar de fe, Amén, fe. Entonces, que son cosas, similares, porque como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Y amén, como les dije en la rápida explicación que les di del grano de mostaza que se hace hortaliza y después árbol, pues es la fe la que luego nos impulsa al pueblo de Cristo a hacer cosas imposibles, amén. cosas que no, no lo imaginamos y Dios nos obliga a hacer cosas, digo, no nos obliga, nos vemos muchas veces impulsados, motivados, con una certeza, una seguridad, pues de que van a pasar cosas imposibles que se salen fuera del orden natural. Natural. Amén. Amén. Ok. Este, Déjame ver si tengo por aquí alguna.
Por ejemplo, aquí ya me están poniendo ahí algunas interpretaciones. Arena, descendientes de Abraham, ¿sí? Porque le dice, y tu descendencia será como los granos de la arena del mar o como las estrellas del cielo, tiene que ver con descendencia. Mares también tiene que ver con naciones. O sea, hay muchas cosas que se pueden todavía añadir a lo que se está enseñando. Mi hermano Carlos Federico, adelante, por favor. Gracias, pastor. Pastor, a mí me llama la atención el pasaje de la parábola que dice en Mateo 13:32. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Yo tengo un árbol de mango y yo noto que en las ramas se forman arbustos producidos de los pájaros que llegan ahí y dejan sus heces y se forman arbustos. Esos arbustos son una cama, por así decirlo, donde los pájaros hacen sus nidos. Ujú. Usted nos enseñaba en una prédica que dice el poder de los pequeños. Así es. Esos pequeños, pensaría yo que somos nosotros, Ujú, ¿cierto? Somos, como para decir, como para el pueblo de Israel, los menospreciados, por así decirlo. ujú, Entonces, de nosotros ser la más pequeña de las hortalizas, o los menospreciados, los pequeños, al ser trasladado a esos árboles, nos convertimos parte de esos árboles, del pueblo de Israel. ujú. Entonces, vienen las aves y hacen nido en sus ramas. Pensaría yo que las aves serían los ángeles, como también te lo he dicho en nuestra predica, los ángeles también fortalecen, porque incluso cuando Jesucristo iba al monte, era fortalecido por un ángel, y las aves fueron las que le dieron de comer al profeta Elías. Entonces, creería yo, pues, no sé si estoy delirando, pero algo tiene que ver con nosotros como semilla pequeña que nos convertimos en arbusto del árbol del cual es el escogido el pueblo de Dios en Israel. Ajá. Bueno, está bien. Sí, se puede interpretar así. Nada más que cuando hablamos de las parábolas, eh, para no desviarnos tanto del mensaje que está guardado, escondido ahí, hay que tratar de explicarlo con la misma Biblia, como usted mismo lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Elías, pues vienen las aves y le dan de comer, pero explícitamente hablando de la parábola de los que se siembran al camino, cuando Jesucristo explica la parábola, dice, vienen las aves, ajá, y una parte de la semilla ahí junto al camino, vienen las aves y se la llevan. Ya en la explicación que mismo Cristo da, dice, viene el maligno y arrebata la palabra. Entonces ahí, dentro de lo que Jesucristo está diciendo, literal ya, esa ave o esas aves son figura del maligno que arrebata la palabra. Claro está que en otros lados, las aves, aquí lo utilizan en forma de maligno, pero en otros lados, como en el caso de Elías, pues ahí son ángeles que llegan y bendicen. Entonces, siempre aquí sí no nos da mucha holgura la interpretación de la palabra, porque mismo Cristo le explica y dice, vienen las aves, viene el maligno y arrebata la palabra. Entonces las aves son figura del maligno, en este caso de la parábola. Obviamente,
Por ejemplo, cuando ya hablamos de lo que es el Antiguo Testamento, ustedes saben que todo lo que es el Antiguo Testamento, mucho de lo que es el Antiguo Testamento, son sombra y figuras que nos quieren dar a entender acerca del conocimiento. Entonces, ahí es donde ya podemos nosotros, pues usar, pues las otras, aplicaciones. Ujú. Por eso les digo que hay que tratar, ahora sí que, pues, que con la misma Biblia se explique la Biblia. Pero aquí sí, en el contexto de la parábola de la semilla que se siembra en los en los cuatro tipos de terreno, no hay mucha opción porque Jesucristo le explica. ¿Mm? Amén. Amén, Ok, pastor, entendido. Gracias. amén. Sí. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Eh, les iba a leer algo del progreso del peregrino, pero ¿cómo se llama? No, ya sería muy largo el asunto. Eh, nada más les voy a leer, nada más les voy a leer lo que él dice de su libro, porque ya yo creo, es más, próximo, bueno, antes que nada, les hago una pregunta. ¿Cómo van con la lectura del libro? Yo ya quisiera empezar a platicar del libro el próximo viernes. Yo ya quisiera empezar a platicar del libro, pero a ver, díganme con toda honestidad, ¿ya lo están leyendo? Ya lo he dejado varias veces ahí en el grupo de club de lectura, ¿eh? Entonces ya la mayoría de la gente lo debe de tener. Bueno, es más, lo digo, los que pertenecen al club de lectura. Porque mi idea es ya próximo viernes, ya empezar con el libro, a platicar acerca del libro. Entonces, vaya a ser que yo quiero empezar el próximo miércoles y voy a tener puros oyentes que no leyeron el libro y pues no van a saber ni de qué estoy hablando. Entonces, eh, déjeme hacer una votación. Ahorita le doy paso a la palabra a mi hermana Clarita Hernández. De todos los que están aquí, ahorita aquí en Zoom, aquí tengo 25 participantes. Levanten su mano, por favor, quienes sí ya están leyendo el libro. Séanme honesto, ¿quién sí ya está leyendo el libro? Levanten su mano. Todos los que ya están leyendo el libro, por favor, levanten una manita, porque voy a hacer un conteo. Bueno, yo veo ahí una, dos, tres manitas levantadas. La primera es mi hermana Clarita, pero ella levantó la mano de que quiere hacer una pregunta. No sé si ya está leyendo el libro, pero vamos a suponer que sí. Son cuatro. Entonces, si se da cuenta, no están leyendo el libro. Yo en el grupo de club de lectura tengo, si mal no me recuerdo, 80 y tantas personas. Bueno, es más, ya hasta me di cuenta que hay mucha gente que ya está saliendo. Ya hay mucha gente que está saliendo. Entonces, ya qué le puedo decir. A ver, uno, dos, tres. Bueno, ya incrementaron más las manitas.
Aquí en YouTube me dice mi hermano Efraín, ya lo terminé de leer. Mi hermano Efraín ya lo terminó de leer. Mi hermana Corina Villegas también. Me gusta mucho este libro. Amén. Eh, bueno, pero si se da cuenta, bueno, aquí nomás haciendo una pequeña extrapolación, pues no son muchos los que están leyendo. Así, honestamente. No les digo que ya lo leyeron completo, pero por lo menos que ya lo están empezando a leer ya de perdida, o sea, 2, 3 capítulos de perdida. Dice mi hermana Gloria, lo tengo impreso y lo empiezo a leer mañana. Mi hermano Carlos, lo empecé, pero suspendí la lectura por un proceso judicial. Mi hermana Claita León, apenas lo imprimí, lo empiezo a leer, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir? No voy a cambiar. Próximo viernes empiezo. Próximo viernes empiezo con el progreso del peregrino. Créame que son capítulos muy sencillos, aunque no le estoy diciendo que para el próximo viernes, no le estoy diciendo que para el próximo viernes ya lo traiga leído por completo, pero por lo menos al próximo viernes, en una semana, usted se puede aventar tranquilamente 5 capítulos, ¿eh? Así. Entonces voy a hablar de los primeros capítulos del progreso del peregrino. O sea, voy a hablar de los primeros capítulos, pero sí necesito que lean. Entonces ahora sí que les voy a meter presión, porque les iba a decir, no, nos vemos de aquí de este viernes al otro, pero no, ya. Próximo viernes yo empiezo con el progreso del peregrino, ya empezamos a platicarlo y no le estoy diciendo que ya lo traiga leído todo, pero por lo menos sí 3, 4, 5 capítulos, sí se los puede leer tranquilamente de aquí al próximo viernes. Amén. Para que no haya problema, porque si no, amén. Entonces ahora sí, eh, adelante mi hermana Clarita que quería hacer una pregunta. Clarita, Ujú. por favor. Sí, buenas noches, hermano. Dios le Buenas bendiga. noches. Este, a ver, permítame. Ajá, aquí en donde dice en Mateo, en 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Eh, Ujú, Bueno, en este párrafo, como usted decía hace un momento, de hecho quería hacer el comentario de que en el libro cuando una persona va, por ejemplo, ahí en el libro de El progreso del peregrino, cuando eh, Cristiano se encuentra va a la casa de intérprete, cuando una persona, eh, lo quiero, lo veo de esta manera, no sé también si estoy en la manera correcta. Eh, Cuando llega a ese lugar y le muestra tres, una como, ¿cómo se dice? Como eh, unas enseñanzas, ¿no? Pero ahí los está viendo y es cuando la persona realmente está dispuesta eh, a entender para seguir su camino, recorriendo su camino, pero sí a lograr entender estas enseñanzas es como si sus ojos, fueran abiertos a ver el camino recto y no voltear, porque dice que cuando había sucedido situaciones, anteriormente cuando había pasado, en el pantano, se había caído y es la otra persona flexible, creo, este, le decía que se regresara, que se regresaran ambos, pero él siguió caminando. ¿Por qué? Porque él veía su mente, quería llegar a la puerta porque él no quería quedarse
en el lugar donde iba a pasar esa destrucción, donde él se veía. Y así a es. la hora, cuando él se va, sigue caminando y llega a esa, bueno, ahorita me recordó, este pasaje me recordó a esa parte donde dice que va intérprete y después de eso, cuando le interpretan todo esto, sigue su camino fijamente para que no se desvíe. Entonces, aquí cuando, por ejemplo, ahora en estos tiempos complicados, ¿no? En esto, por ejemplo, en los judíos, ellos han escuchado la palabra. eh, Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Significa que en dado momento ellos han estado, como usted lo ha dicho, ellos conocen de la palabra, saben de la palabra, pero su corazón ya hace cuenta que tanto conocimiento, por el hecho de no haber aceptado a Cristo, no les da esa, no, ay, Sí, no tienen no todavía les logra. un velo que les impide ver y entender. Ah, sí, exacto. Entonces, y al ver este personaje cristiano, siguiendo, al ya pasar por estas interpretaciones que alguien se los enseñó, que este intérprete le dijo, sigue adelante, poniendo su mirada, sigue en ese camino derecho. Amén. Y A yo, ver, sí, adelante. ajá, porque sigue en ese camino derecho, porque ya después, cuando pasan dificultades, él se acuerda de las cosas que dice, yo no quiero que me suceda esto. Entonces yo creo que toda persona cristiana, al estar leyendo la palabra, creo que eso tiene que en nosotros hacer como esta persona, este cristiano, ¿no? De que acordarnos de las cosas y seguir adelante, porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros seamos, eso es mi comentario, porque sí me recordó, como usted dice, va entrelazado con uno y otro. Gracias, ese es Amén. mi comentario. A ver, voy a hacer una pregunta para el que me quiera contestar, o tú, Clarita. Cuando ustedes se reúnen aquí en este lugar de reunión de platicar de la palabra, del estudio, ¿qué pasa cuando, dependiendo del tema que se toque o de lo que se hable, y de repente les llega un conocimiento, o mejor dicho, un entendimiento de algo que no entendían o que les costaba trabajo el comprenderlo, y de repente cuando se está dando la exposición y demás, ahora sí como dicen aquí en México, les cayó el 20? ¿Qué sienten? Porque no lo entendían, Pues la verdad es algo, ajá, sí, 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 es algo muy bonito porque dices, no llegaba, no entendía esto, pero algo dentro de nuestro corazón dice, hay algo ahí, pero no se entiende. Y a la hora del momento dices, o sea, es una alegría, es un gozo de que pueda uno lograr entender esto. Por ejemplo, yo cuando yo entiendo algo, que de repente escucho o estoy leyendo algo y de repente lo entiendo, yo tengo una expresión que nada más eso es una expresión que yo la digo para mis adentros, o sea, porque ni siquiera la digo externa, pero yo digo, wow, así digo. ¿Por qué? Porque de repente me llegó la comprensión o el entendimiento de lo que estaba leyendo. O hay veces que me pasa cuando estoy compartiendo o estoy dando un estudio, una prédica, ahí mismo me llega el entendimiento. Ya nada más que ustedes no me oyen decir wow, porque se vería un poquito raro, ¿no? Pero internamente digo wow. ¿Por qué? Porque me da tanto gusto el haber entendido esa porción o ese entendimiento. Es, pues es lo que es como lo que acabo de decir, es haber desenterrado un tesoro, estaba escondido, pero cuando me llegó el entendimiento, cuando me llegó la comprensión, es como haberlo desenterrado y sacarlo a la luz. Y uno dice, wow, ¿es esto? Entonces, por eso es descubrir tesoros, es empezar a sacar tesoros escondidos, porque le llega a uno el entendimiento. Obviamente que por eso se necesita, pues sí, en ocasiones se necesita el apoyo del intérprete, ¿eh?
Es como, no sé, déjenme usar un ejemplo, es como un mapa, el mapa del tesoro, y uno va siguiendo ahí el mapa y demás, y de repente llegamos al sitio y sacamos el tesoro y dice, y esas cosas, una vez que salen a la luz, son las que más se quedan grabadas, porque es un conocimiento que no se olvida, es un conocimiento que no pasa desapercibido, porque causó un gozo, una emoción, una expectativa, algo bonito, y se queda muy grabado en la persona. Entonces, cuando uno lo entiende, dice, ah, y entonces se queda, ese tesoro se queda muy, muy presente en todos nosotros. Amén. Por eso, por eso, ahora sí, dando un poquito más de explicación, el Antiguo Testamento maneja mucho lo que es la figura. Por ejemplo, el arca del pacto, el tabernáculo. Ahí hay mucha figura. Todo, que si las cubiertas del tabernáculo, que si el candelabro, que si la mesa de los panes, que si el altar del incienso, que si el altar del holocausto, y que etcétera, 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 son figuras que apuntan a la obra de Jesucristo. Pero, ¿qué es la palabra figura? La palabra figura en griego significa tipo, tipo. Cuando dicen es que es tipo, sombra y figura, son tipo de, es un tipo. Bueno, pero ¿qué es un tipo? Ya ahorita ya no existe eso. Bueno, en algunas imprentas antiguas, ya ahorita ya todo es digital, pero los tipos, aquellos que usaron máquina de escribir de las antigüitas de teclita, ya ven que ustedes oprimían la teclita y se levantaba el bracito y el bracito pegaba contra el papel y dejaba el sello o la marca. Bueno, el relieve donde está la letra o el símbolo, eso se llama tipo. Entonces uno le oprime a la tecla, sale el bracito y el tipo, que es el sello que está aquí en relieve, impacta contra la hoja y deja el sello, deja la letra. Por eso, tiempos antiguos en los periódicos existía un trabajo de los tipografistas, que eran los que se encargaban de poner, ahora sí, las letritas, formar las palabras, un montón de las palabras, ahora sí que letra por letra, y hacían la plana o las planas. Y iban poniendo los tipos, pum, 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 y formaban la plana, y ya después nomás empezaban a imprimir, pa, 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 pa. Ese es un tipo, y eso es lo que la Biblia utiliza como figura, tipo o figura. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué Dios utiliza la técnica de la figura? ¿Y por qué no lo dice textual? El arca del pacto, el candelabro, pues es Cristo. No, 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 no. No lo maneja así. Porque una vez que se descubre, es una vez que sale ese entendimiento, que sale ese gozo, es como que si nos hicieran en el corazón, como cuando el bracito de la máquina de escribir se impacta contra la hoja. Queda impreso. Pa, pa, pa. No son golpes, espiritualmente hablando, o golpecitos espirituales que quedan impactados en el corazón y ya no se olvida. Cuando uno tiene el entendimiento y la comprensión, sale ese bracito espiritual y ese conocimiento, ese simbolito, esa enseñanza, ¡chim! Llega el golpe, el tipo, y queda grabado. Por eso Dios utiliza mucho el tipo o la figura, porque una vez que se entiende, ya no se olvida, queda grabado. No, no, esto es precioso, Pastor, precioso, precioso. Sí, ¿puedo decir algo?
Adelante. Con esto que está diciendo ahorita, como cuando sabemos pues que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero antes de acercarnos o de arrimarnos a nuestro Señor Jesucristo, casi siempre nos enfocamos siempre en lo que es el cuerpo y en el alma, que tiene que ver con las emociones, ¿no, pastor? Con la psique. Pero ya una Sí, vez que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, Él empieza a alimentar nuestro espíritu, que es ahí donde empieza esto que usted está diciendo ahorita, ese discernimiento espiritual que nosotros entendemos por medio de su palabra. Se me viene también como cuando Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. No, pastor, que casi es lo mismo, pues que uno dice, bueno, yo cuando de recién leí del Valle de los Huesos Secos, yo decía, pues, ¿qué quedará decir aquí? ¿Y qué quedará decir aquí? Pues yo decía, pues yo me imaginaba un valle con huesos y cosas así, dije, pues, ¿qué será? ¿De dónde sacaron esta película? Pero ya después, con discernimiento, pues ya uno se da cuenta, pues, que es por medio de la palabra, porque ahí dice bien bonito que se empiezan a crecer los nervios y las venas y se empieza a formar todo. ¿Por qué? es una Por medio de parábola. la palabra. Sí, por la Su- palabra. Sí, 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 pastor. Amén. amén. Pastor Adelante. No, Javier, no, es que esto es precioso. mi Sí, pastor, mire, yo quiero dar un pequeño, pero rápido testimonio. Antes de que yo lo conociera a usted, el Espíritu de Dios trabajó conmigo 2 años antes, porque se acuerda que yo le platiqué que era sabatista, ¿no? Y que yo sí. ya estaba pues, fastidiada de esa doctrina. Entonces, fíjese que el Espíritu Santo trabajó conmigo 2 años antes. Yo tengo un montón de cassettes, ¿se acuerda de los cassettes? Mi esposo también. Entonces, un día el Señor empezó a actuar en mi vida y 2 años completitos, empecé a aventar toda la basura, pastor, al carro de la basura. Fue cuando yo empecé a decirle al Señor que me diera una iglesia donde yo sintiera en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, esa pasión, esa llenura, pastor. Entonces, fíjese que nunca se dio cuenta que yo tiré tanta porquería, pero yo cuando iba con usted fue algo maravilloso, algo maravilloso. Entonces, yo creo que el poder del Espíritu, el amor del Señor Jesucristo, actúa en cualquier persona que lo necesita y lo busca desesperadamente. Amén. Entonces, yo llego con usted y yo pues conozco una vida nueva, completamente renovada. Mire, hasta alcé mi brazo. Entonces yo me quedo con usted y yo le he platicado a usted y ahora le platico a los hermanos, así muy brevemente, en un minuto que yo cuando llegué con usted, que solamente tenía culto en la mañana. Usted habló de los malos pastores. Yo voy a cumplir 22 años con usted, de los malos pastores, de las malas ovejas, pero yo tenía 2 años que yo he tirado cantidad de porquería que yo tenía en mi casa, ¿no? Y no me da pena decirlo, pastor, porque Dios conoce los corazones. Y yo leía novelas, compraba novelas cada 8 días, mi pastor, mi esposo me compraba y me daba vergüenza, pastor, de verdad me daba vergüenza. Compra novelas policíacas, compra novelas pues novelas de lo que lee el mundo. Pero a mí me daba pena, yo llevaba una bolsita y ahí metía mis 10 pesitos me acuerdo que costaban, mi esposo gastaba 10 pesitos en mis novelas, pero con el tiempo, pastor, yo empecé a conocer del Señor, a clamarle que me mandara a una iglesia. Y yo llego con usted, y yo siempre le he dicho a usted, y hoy y le vuelvo a comentar a los hermanos, yo cuando llego con usted, lo primero que aprendí lo primero que usted predicó, y vamos a ser 22 años en agosto, que usted predicó de los malos pastores, de las malas ovejas, y yo ahí fue cuando me rodeé delante del Señor Jesucristo. Y me acuerdo perfectamente que mi esposo y mi familia, yo me levanté con los ojos hinchados tanto que lloré.
Y yo le dije a mi esposo, de aquí soy. Él dijo también, yo de aquí soy. Aunque obviamente, pastor, pues la única que se ha quedado soy yo. Pero yo aprendí a eso del peregrino, de la película del peregrino que usted comenta y que no lo he leído, pastor, honestamente, porque ya sabe que no le sale la tecnología. Y los hijos, pues, se hacen tontos, perdón, con los hermanos y no me ayudan. Pero yo, y cuando vi la película del peregrino, pastor, fue un despertar tremendo, tremendo en mi corazón. Cómo pone obstáculos el demonio, cómo no, nos zarandea, cómo nos carga de las cargas espirituales, todo lo que traemos. Y yo les quiero compartir a mis hermanos este pequeño testimonio. Y yo de ahí, pues ya en agosto ya cumplimos 22 años con usted. Y ha sido lo más maravilloso de mi vida, crecer, crecer. Y a veces, pues, como yo le he comentado a usted, no sé poner la manita amarilla, porque pues los hijos de mi hija y los hijos de mis hijos, pues tampoco me ayudan. Entonces, a veces yo no pongo la manita amarilla porque, pues, no sé, pastor. No sé, usted sabe que la tecnología me llegó tarde, pero de todas maneras escucho y si no opino es porque, pues, a veces no nos permiten los micrófonos. Pero esa película que yo vi, pues fue una película, pastor, pero nunca, yo tengo 25, 26 años de haberla leído y fue como un despertar en mi vida que yo empecé a conocer de todas las cargas, de todas las trampas que pone el demonio. Y no he leído el libro, pastor, para serle bien honesta, porque yo le digo a mis hijos que me ayuden, pero pregúnteme cuando me ayudan, pues nunca. Entonces yo le quiero ser bien honesta, pastor. Yo, pues sí, obviamente leo la Biblia ya con lentes que ya no me sirven, pero pues es como un testimonio para mí, pastor, que el Espíritu Santo me enseñó, 2 años antes me preparó para llegar con usted y de ahí pues fue trabajar con usted en la enseñanza, y a veces pues no nos permite abrir el micrófono, pero yo les quiero compartir a mis hermanos que yo entendí desde hace, pues que voy a cumplir 22, 24 serían años con usted que el pastor, que el Señor el Espíritu Santo me enseñó a tirar basura, 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 pastor, que yo tiraba bolsas de basura y entendí bien la palabra del Señor, pastor. Hasta la fecha, pues, Amén. eh, exactamente, si a veces no puedo abrir mi micrófono es porque, pues, obviamente, como usted dice, se vicia el sonido, ¿no? Pero, pues, yo sigo en la brecha del Señor Jesucristo y mis Amén. hermanos que tienen esa habilidad, pues, yo entiendo que el Señor les ayuda, pero yo lo único que les digo es que no sé la tecnología, nadie me ayuda, nadie, usted lo Ok, sabe. ok. Pero Vamos a darle muchas más gracias. oportunidad a mis otros hermanos. Gracias, mi Gracias, hermana. pastor. Gracias por escucharme, Ahora sí pastor, que y gracias a los hermanos. ha sido, pues ahora sí, toda una vida. Mi hermano Joel Salinas, Buena vida, pastor. amén. Mi hermano Joel Salinas y Amén. después mi hermana Estela, por favor. Sí, pastor, buenas noches a todos Buenas mis noches. hermanos. Bendiciones. Ok, como oigo, yo muchas certezas de lo que está hablando. En realidad es un golpe en el corazón, es una impresión, una emoción que nos da cuando entendemos todo lo que está escrito en la palabra, en las escrituras. Por eso, yo en un momento dado no me da tiempo ni de participar porque en la prédica que está dando ya entiendo al momento lo que usted está tratando de dar a entender, vaya. Entonces, por eso a veces yo, en mi caso, no participo porque ya estoy entendiendo bien las cosas. Eh, para que sepan todos mis hermanos, yo tengo 3, 4 años de entrar en esta doctrina, bueno, en el estudio de la Biblia. Yo pertenecía a otra religión muy diferente que llevaba otra enseñanza. Entonces, con respecto a la escritura, ya un poquito
de lo que quería yo decir por mi parte. Yo quiero saber varias cosas todavía, tengo muchas preguntas, pero voy entendiendo poco a poco conforme a lo que va usted explicando. Una de ellas es, sí, de lo que estaba hablando hace rato con respecto a, viene el tentador y roba de la semilla. ¿Entraría dentro de esto lo que es la apostasía? Esa es una Mm, de mis preguntas. Y la otra es, ¿qué quiso decir eh, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:28? De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿A quiénes se refería en esta parte? Sería la otra pregunta. ok. Este, ¿me recuerda la primera? Porque me quedé pensando ahorita. Ah, la Recuérdame la primera. primera. Y que si entraría la apostasía cuando Ah, llega ya, el... ya, 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 ya. No, ahí no es apostasía. Ahí son, lo explica muy claramente nuestro Señor Jesucristo, la parábola del sembrador. Es la palabra que se va depositando en distintos tipos de personas. Las personas del camino, personas del pedregal, las personas de espinos y la de buena tierra. Pues son distintos tipos de personas, distintos tipos de corazones, pero ahí apenas se va depositando la semilla. Ahí apenas se va depositando la semilla. Ahí no tiene que ver la apostasía porque la apostasía es para aquellos que ya tienen tiempo en el Evangelio, que ya caminaron en el Evangelio, que ya aprendieron, que ya, etcétera, etcétera, y decidieron apartarse, salirse. Ahí sí es apostasía. Aquí no, porque en realidad es para personas que apenas van recibiendo la semilla. Los que la reciben con gozo, los que la reciben en medio de aflicción, los que la reciben con afanes y los que la reciben con dureza, etcétera, etcétera. Entonces van recibiendo las semillas, son cuando van recibiendo el mensaje y la actitud que tienen. Ahí no hay apostasía. La apostasía se presenta cuando ya llevo tiempo en el Evangelio, ya llevo, pues sí, algún buen tiempo, ya hasta participé del Evangelio, ya tal vez hasta prediqué, enseñé, etcétera, etcétera, y decido apartarme. Eso es apostasía. De hecho, la palabra apostasía en griego, apostamai, es pararse fuera de o pararse lejos de. Estaba dentro, pero ahora me paro lejos. En este caso, pues todavía ni siquiera entran porque apenas va llegando la semilla. Entonces no tiene que ver ahí nada con la apostasía. La segunda pregunta, recuérdeme la segunda pregunta. Sí, es en Mateo 16:28, donde Ah, dice, de cierto, digo, ¿quiénes ajá, son estos? Si yo quiero que... Bueno, ujú, hay algunos, digo, Dios es, aquí tendríamos que ver los atributos de Dios. Dios es omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera, todopoderoso. Si Dios quiere, o Dios hubiera querido, o Dios quiso, no lo sé, no lo sé. Gente que estuvo caminando con Cristo Jesús en ese tiempo, muy bien Dios puede dejarlo vivo hasta el día de hoy. ¿Quiénes? No lo sé. Pero para Dios eso no es problema. Para Dios eso no es problema. Si es quiere dejarlo vivo y que quede como testimonio, como testigos, pues a lo mejor sí, porque también eso se lo dijo en este caso eh, en el Evangelio ¿está en dónde? En el Evangelio de Juan, cuando tiene trato con Mateo. Ujú, ajá. Entonces, ahí también hay un pasaje similar. Pero bueno, son gente que dice, si yo quiero y dejar que ellos estén hasta que yo venga, aunque no dice si lo hizo o no lo hizo, lo da como incertidumbre, como interrogación, pero queriendo, pues lo puede hacer y a lo mejor, y es más, yo no dudaría tantito, ahora sí que yo no lo dudo, que
Ya, pero esto ya nomás es cuestión personal mía. Yo no dudo tantito que gente que estuvo caminando con Cristo Jesús hace 2000 años, al día de hoy, está viva. Para Dios no hay ningún Pienso problema. igual. Pues no. Digo, si nos vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, hablo de los primeros patriarcas, muchos vivieron más de 900 años. Matusalén vivió 969 años. Adán vivió 930 años. O sea, muchos de ellos vivieron más de 900 años. Entonces, que hoy Dios quiera dejar a O algunos sea que sí es todavía. posible. No, claro, sí, digo, porque tan es así que en el Antiguo Testamento está, ahí está, que vivieron cerca de los 1000 años. Entonces, claro que es posible, para Dios eso no es ningún problema. Amén.